El Centro de Investigación Logística Empresarial presenta el derecho humano al libre comercio, profesión, industria y trabajo. El derecho humano fundamental al libre comercio está reconocido mundialmente y en nuestro país las siguientes leyes generan su normatividad. La primera de ellas la encontramos en el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice a la letra: Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Esta garantía individual o derecho humano fundamental marca la línea normativa entre el gobernado y el gobernante, de tal manera que todo tipo de autoridad debe y tiene que respetar este derecho humano fundamental cuando el ciudadano lo lleva a cabo en forma lícita. Ahora bien, otra norma que soporta la libertad de comercio es la siguiente. El artículo 25 constitucional, en su primer párrafo, establece que: Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Como puede observarse, se habla de una vida digna, de una habitación digna, y es desde el punto de vista económico en el que la propia Constitución protege el ejercicio de esta libertad bajo la idea de la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, que protege el derecho humano fundamental establecido en nuestra Constitución. Otra norma que es digna de comentar es la siguiente. El primer párrafo del artículo 26 constitucional fundamenta lo que conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo, el cual, al pasar a los estados, toma el nombre de Plan Estatal de Desarrollo y finalmente llega hasta los municipios como el Plan Municipal de Desarrollo, y todos y cada uno de estos planes tienen que establecer objetivos simétricos al plan nacional para poder lograr el desarrollo en nuestro país. Este primer párrafo menciona que: Artículo 26.
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Sin duda, uno de los medios idóneos para lograr el dinamismo, la competitividad, y la permanencia y la equidad en el crecimiento económico es el hecho de que todo tipo de autoridad, llámese federal, estatal o municipal, deban y tengan que respetar la garantía individual y derecho humano fundamental de libre comercio, siendo este lícito. Otro derecho humano que podemos considerar es el artículo 28 constitucional, que protege un derecho humano fundamental en contra del acaparamiento de las riquezas y del monopolio, protegiendo en principio la libre concurrencia de todos y cada uno de los individuos a los mercados, siendo esto básico para ejercer la libertad de comercio. En su párrafo primero, este artículo menciona que Artículo 28. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Y todavía este artículo abunda en sus demás párrafos, generando el hecho de que se debe y se tiene que proteger la libre competencia y concurrencia a los mercados, para el fin y efecto de lograr una más justa distribución de la riqueza. En consecuencia, el segundo párrafo de este mismo artículo 28 constitucional menciona que en consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios, todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Lamentablemente la globalización es eso, un acaparamiento en los capitales, la producción y el mercado. Y lamentablemente nuestras autoridades han preferido siempre satisfacer los deseos de los extranjeros en vez de trabajar por los intereses del pueblo mexicano, que es para lo cual gozan de una representación. Como quiera que sea, nosotros como individuos tenemos esa garantía individual y derecho humano fundamental a la libre concurrencia, a competir con las grandes empresas, las cuales tienen sus propias estrategias en las que ya
diagnostican a las pymes, y cuando éstas crecen, simple y sencillamente son adquiridas por las grandes empresas globales, ya sea que sean adquiridas o aplastadas, dependiendo siempre de las circunstancias del mercado. Por lo que estos son los derechos humanos fundamentales que hasta la fecha el ser humano y el ciudadano mexicano sigue peleando, y aún a pesar de que constituyen el Estado de Derecho en México, de todas formas las autoridades no atienden a estas normas tan importantes para lograr el desarrollo nacional. Y esto es tan cierto que todavía nuestro ordenamiento constitucional obliga a la Federación, estados y municipios a organizar mercados y centrales de abastos en cada uno de los territorios municipales. Y decimos que están obligados la Federación, estado y municipio en virtud de que tanto la Federación como el gobierno del estado bajan hasta los municipios a enriquecerse. Todo tipo de impuesto, llámese federal, estatal o incluso hasta los municipales, son sufragados por los ciudadanos, y estos últimos vivimos en territorios municipales. Esto es, en el momento en que llevamos a cabo nuestra interacción social, comerciamos, compramos, somos consumidores, etc. En ese momento se generan impuestos como el impuesto al valor agregado, luego los impuestos sobre la renta, los impuestos especiales y demás, que son de naturaleza federal, pero que se generan en el municipio. Y por lo tanto, si la Federación y el Estado bajan hasta el municipio a enriquecerse, lógico, natural y fiscalmente es el hecho de que dichas autoridades deban y tengan que tener también las obligaciones que el artículo 115 establece, y que dentro de ellas encontramos el hecho de que en el municipio las autoridades municipales deban necesariamente llevar a cabo la organización de mercados y centrales de abasto. Esto es, no es porque deban de perseguir a los ambulantes, confiscarles y robarles su mercancía, no. Se les tiene que ubicar a esas personas, se les tiene que reglamentar. No se les puede reprimir, puesto que se están violando los derechos humanos de las personas al desarrollo. Así, dentro de todas las obligaciones que el municipio tiene de infraestructura operativa para el ciudadano, vamos a citar únicamente la que aparece en el inciso D del artículo 115 constitucional en su fracción tercera, que dice: Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes. 3. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. Día, mercados y centrales de abasto. Todas y cada una de nuestras contribuciones deben de ir a ese gasto público
que está íntimamente relacionado con el desarrollo. Y por lo tanto, la autoridad tiene que administrar ese dinero para establecer las obras y los servicios públicos que el ciudadano necesita para poder desarrollarse, en vez de reprimir la libertad de los ciudadanos. Al contrario, no solamente debe de estimularla como fomentarla, sino también debe de dirigirla y generar los espacios necesarios para que el ciudadano pueda crecer y desarrollarse. En lo que fuere la Declaración Universal de los Derechos Humanos, auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, se van a establecer los derechos mínimos fundamentales que reconocen las libertades del ser humano, y no solo eso, sino que consideran que los gobiernos deben de proteger, fomentar, ayudar a desarrollarlas. De esta forma, en esta declaración encontramos como el artículo 23 establece que Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El ser humano debe de escoger. Ese es el libre albedrío que la naturaleza ha desarrollado y evolucionado en un ser racional como las personas. De tal manera que esa libre elección de su trabajo conlleva el hecho de convertirse en comerciante. De tal manera que si observamos el ejemplo de las grandes industrias de ahora, veremos que la gran mayoría de ellas empezaron siendo comerciantes ambulantes en la calle, vendiendo periódico, vendiendo casa por casa, en las esquinas, etc. Ahora que son empresas poderosas, debidamente estructuradas, ya no quieren más que las personas se desarrollen para tenerlas sometidas. Por lo que es importante tener conciencia de que existen documentos que reconocen nuestras libertades y que por supuesto es necesario hacerlas valer. Otro artículo más lo encontramos en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora en el número 1 del artículo 25, que dice a la letra: Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Frente a esto, no existe una generación de empleos suficientes y bien remunerados que puedan darle la opción al ciudadano de tener la llamada vida digna, la cual también es un derecho humano fundamental. De tal manera que en base a la elección de este derecho de tener un nivel de vida adecuado, el ciudadano escoge sus propias vías de vida y en muchas de las ocasiones se lanza a la calle a buscar el pan nuestro de cada día para lograr no solamente
la salud, la alimentación, el vestido, sino sobrevivir. En lo que fue el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también se reconoce ese derecho al desarrollo en el artículo 6, número 1, al decir que... Artículo 6. 1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. El compromiso del gobierno federal, estatal y municipal es garantizar que ese derecho al desarrollo, ese derecho a que toda persona tenga oportunidad de ganarse la vida, las autoridades deben de establecer los medios, la infraestructura necesaria para que así sea. Asimismo, y en el mismo artículo 6, en el número 2, también puede leerse lo siguiente. 2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados partes en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. Los gobiernos federal, estatal y municipal tienen la responsabilidad de llevar a cabo la capacitación y adiestramiento, cosa que hacen a través de los diversos organismos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública y de diversas instituciones de capacitación, pero que en el momento en que atacan esta libertad de comercio, de desarrollo, en vez de confiscar y robar mercancías, deben necesariamente canalizar al comerciante ambulante a los centros de capacitación para que de esta manera pueda tener mayor técnica de venta y por supuesto ofrecerle a dicho ciudadano el mercado, el lugar en donde pueda ejercitar el comercio. Una de las convenciones de más trascendencia en el derecho al desarrollo y el derecho fundamental al comercio, a la industria, al trabajo, sin duda alguna es la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la cual en su artículo 2, en sus números 1, 2 y 3, establece que... Artículo 2. 1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo. 2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo. 3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de este. Realmente no es justo que se establezcan políticas públicas a través de las cuales las grandes empresas no solamente puedan explotar suficientemente a toda la población, sino que también evadan sus impuestos, sus contribuciones,
El hecho de no cooperar significa que el gobierno tendrá menos gasto público y esto redunda en menos obras y servicios públicos para la comunidad. Por lo que, lejos de establecer un salario realmente remunerador, se fijan salarios verdaderamente de hambre y se establecen políticas de empobrecimiento con tanta elevación de impuesto y de los costos de productos esenciales como es la gasolina, el gas y la electricidad. Además de que necesariamente tenemos que subrayar una inflación descontrolada que no atiende a lo que el propio artículo 28 constitucional establece en el sentido de que el Banco de México y su gobernador tienen la obligación de proteger como función prioritaria el poder adquisitivo de la moneda. No importa que la persona gane un peso, si con un solo peso puede tener su casa, alimentarse bien, tener un automóvil, poder trabajar, recrearse y tener una vida digna, con ese peso es más que suficiente. La cuestión es que la moneda no pierda continuamente su valor adquisitivo. Por la amplitud del estudio, este está dividido en 2 partes, por lo que espera y se reproducirá la siguiente parte, o bien da clic en el vínculo. Gracias.